como es la exposición Agronea Virtual 2020, una nueva apuesta de Agronea Producciones a estar junto al sector productivo, al campo argentino, al campo regional, el más dinámico de la economía nacional. Y ahora sí, vamos a ir al objeto de este encuentro, de esta capacitación, y con mucho gusto lo vamos a presentar al médico veterinario Guillermo Gane. Guillermo es un hombre que está instalado con su empresa en la ciudad de Resistencia, es médico veterinario de la Universidad Nacional del Nordeste y tiene una especialización en producción animal. Guillermo se dedica a ordenamiento de rodeos y diseño de proyectos de engorde en un establecimiento de un productor de Concepción Corrientes con 5.000 hectáreas de campo y 1.800 cabezas de bovino. Diseño de proyectos de recría de novillitos en la zona norte de la provincia de Corrientes para el Ministerio de la Producción de la provincia de Corrientes. Tiene un emprendimiento propio de engorde a corral en un establecimiento en la localidad de San Luis del Palmar con capacidad para 300 novillitos. Diseño de establecimiento invernador a campo con una extensión de 1.800 hectáreas en paraje Villanueva, Lomas de Vallejo, Corrientes. Formación de empresa propia, proveedoras de insumos para ganadería intensiva, Gagro, que hace gerenciamiento agropecuario. Fue el creador de la productora de contenidos agropecuarios Nativa TV en Resistencia, Chaco, y es conductor del programa Litoral Productivo. Un hombre joven, con una apuesta muy fuerte al sector ganadero, desde lo técnico y desde la comunicación, con quien hoy vamos a compartir un tema que él desarrolla con mucha precisión, como es la recría y el engorde. Ahí ya lo vemos a Guillermo. Bienvenido, Guillermo. Un gusto recibirte en el Salón Auditorio de Agronea Virtual. Gracias por sumarte, por compartir este emprendimiento con nosotros y sobre todo por desarrollar y mostrar tecnología que tiene que ver con esto, ¿no? De poder mejorar y aumentar la producción ganadera, en este caso en la provincia del Chaco y en el NEA. Así que es un gusto estar contigo. Hemos tenido varios encuentros en la previa para la preparación de la capacitación. El auditorio queda contigo, con mucha atención te seguimos. Al final vamos a compartir las preguntas y en este sentido le decimos a los asistentes que en el sector de la derecha tiene una ventana de chat. En ese chat pueden hacer la consulta y luego me encargo de compartirlas con Guillermo. Así que de nuevo, Guillermo, bienvenido y adelante con tu trabajo. Bueno, muchas gracias, Luis. Primero quiero agradecer y felicitar a la organización de Agronea y a vos, Luis, por este emprendimiento tan innovador que viene a ser una herramienta muy útil en este momento. Así que, bueno, como vos presentaste, voy a hablar de recría eficiente. En realidad, recría es algo muy conocido dentro de la ganadería. La mayoría de los productores en esta zona que deciden agregar un poco de valor o que tienen posibilidades de conservar sus terneros, hacen recría hace mucho tiempo y la conocen muy bien. Ahora, en esta presentación lo que hablamos lo que nombro es una recría eficiente y por capitalización también, usando herramientas para financiar la producción y poder direccionar el capital propio en el sentido más conveniente, digamos, para el productor. Entonces, la recría eficiente la planteamos porque lo que creo es que profesionalizando la actividad, si bien los productores conocen mucho la recría, siempre se realiza con algún subproducto que hayan comprado de oportunidad, por la cercanía, por los fletes, y se hace algo, en general estoy hablando, hay gente que trabaja muy bien con la recría, pero en general me parece que falta que se mida más lo que se produce, que se apunte a objetivos de alta eficiencia
para poder digamos, ampliar el horizonte de la recría en nuestra zona, ya que según los datos que van a ver ahora tiene un horizonte muy, muy amplio y prometedor. Así que les voy a pedir la placa, si me pueden agregar el power. A ver. Les pido un minutito a la gente. En presentación. Ahí está. Bien, ahí estamos. Ahí está, perfecto, sí. Con todos los cambios del principio. Sale un video ahí, ¿eh? Sale como un video. No me sale el power. Voy de vuelta. Ahí estamos. Bueno, listo. Por eso, esta es la primera placa. Por eso planteamos el interrogante. ¿Por qué hacer una recría eficiente y con qué objetivos? Desde el principio, digamos, ese sería el interrogante a resolver y es lo que moviliza esta presentación, porque recriar terneros o la vaquilla de reposición, el productor en nuestra zona lo sabe muy bien, todo ganadero sabe cómo hacerlo. Nosotros en esta presentación, yo lo que sugiero son una serie de acciones que pueden mejorar la eficiencia y apuntar a objetivos más altos y obtener resultados, y también cómo incorporar inversión de terceros a su establecimiento. Así que empezamos entonces con un contexto. Bueno, les preparé un breve contexto teniendo en cuenta 3 puntos importantes que yo considero sirven para este objetivo. Uno es el stock en la región NEA. La charla está planteada para la región NEA, entonces el stock, vamos a hacer un análisis con algunas placas, los productos y subproductos de la cosecha, que son los que se utilizarían para suplementación, y la estratificación de productores, que en esta estratificación es, bueno, ya lo vamos a ir analizando por parte, pero estos 3 puntos vamos a tener en cuenta para determinar un contexto para la recría. Así que vamos a la primera placa. Bueno, en esta placa son datos del Ministerio de Agroindustria de la Nación, marzo 2019, lo que está sacada solamente las categorías que interesan a la recría, el stock total de vientre y los vientres que tiene cada provincia del NEA. Acá tenemos después la existencia de terneros, que sumando macho y hembra tenemos 2.089.000 cabezas, casi 2.090.000 cabezas de terneros macho y hembra. Bueno, tenés Corrientes, Chaco tiene 600.000, Corrientes 900.000, casi 1 millón de terneros. Así que este sería el stock de terneros, 2 millones, y el stock total de hacienda de la región NEA de ganado bovino casi llega a 10 millones de cabezas. En importancia sería más o menos 1/5 del stock total de la Argentina. Así que estos datos de stock reflejan la importancia de la región para este tipo de actividades. Ahora seguimos con un gráfico que son los mismos datos, nada más que volcado en porcentaje, y donde muestra la participación de cada provincia. Vemos Corrientes, la más importante, después Chaco, le sigue Formosa, y Misiones en una pequeña porción en comparación a las otras, porque tiene una ganadería diferente, digamos, ustedes conocen por su relieve, es más intensiva. Así que esto sería un gráfico representativo de las cantidades en stock del total de 10 millones de cabezas casi en la región NEA. Ahora, a continuación, vamos a ver esta placa donde tomamos en principio para arrancar qué pasa con la recría, y este gráfico refleja eso.
y vamos a tomar como modelo la provincia del Chaco, ya que, bueno, es la provincia donde se hace la agronea, así que, bueno, en principio son los destinos de la recría. Como veíamos, el stock total de terneros en la provincia del Chaco son 600.000 terneros. Si sacamos la recría, que generalmente la recría de hembra para reposición, que generalmente sería un 20%, nos quedamos con un 80%, y ese 80% es esta cantidad, y es la cantidad de animales que se recría en la provincia, o sea que de los nacidos en la provincia se recrían. No todos los terneros se recrían dentro de la provincia. 253.000 se envían a otras provincias para hacer la recría, y 243.000, que sería más o menos la otra mitad, se recrían dentro de la provincia del Chaco. También tenemos un número acá tenemos un número de 50.000 cabezas, 50.000 terneros que se traen de otras provincias para recriar en la provincia del Chaco. Bueno, algo parecido pasa en las provincias vecinas, en la región NEA. Esto serían unos números en porcentaje representativos. Sería un 20% de recría para reposición, un 80% de recría para carne. De ese 80% tenemos el 50% dentro de la provincia y el otro 50% fuera de la provincia. Entonces, todo esto, o sea, todo el planteo, hay algo que no les nombré al principio, que si bien la provincia, la región NEA está muy desarrollada en ganadería, en la parte genética, existe muy buena producción de reproductores, es la zona del país donde más creció el sector de cabañas, donde se produce genética. Entonces la genética de la región NEA ha crecido mucho y está bien desarrollada y es competitiva, diría, a nivel mundial. Me parece que es un momento de ponerse a hablar de la producción ganadera, pero de carne, producción ganadera, y a esto apunta esta presentación. Así que, bueno, seguimos con el contexto. Entonces ya hablamos de los destinos de la recría con referencia a la provincia del Chaco, y seguimos con otra placa que muestra la producción, o sea, los productos y subproductos de la cosecha en la provincia, también la provincia del Chaco. Entonces, tenemos las áreas sembradas, las áreas cosechadas, el rinde por hectárea, o sea, multiplicando las áreas cosechadas por el rinde, nos da el total de toneladas. Dentro, en este cuadro están, digamos, los cultivos que interesan a la ganadería. Tenemos soja, girasol y algodón, que posterior a su proceso industrial, a la extracción de aceite, se obtiene como subproducto el pellet o el speller, que es posible utilizar para la ganadería y que interesa para la recría, que es una categoría, como todos saben, que requiere alto porcentaje de proteína. Entonces, tenemos en esta columna la cantidad de toneladas que se produce, por ejemplo, soja. Tenemos 32.681 toneladas. 32.681.000 toneladas de speller de soja. Bueno, y así con las otras de abajo. Así que seguimos avanzando. Bueno, estos serían los mismos datos, también volcados en un gráfico, en porcentaje. Bueno, esto lo pueden apreciar ustedes. Seguimos avanzando. En este gráfico hice una integración de los datos anteriores, donde hice un planteo gráfico donde decimos que con el 80% de la producción de subproductos, o sea, los subproductos producidos en la provincia de girasol, soja y algodón, con el 80% de la cantidad total se podrían hacer una recría suplementada corta de 6 meses de duración
el total de los terneros machos de las 4 provincias, o sea, el total de los terneros del NEA, que como veíamos anteriormente era 1 millón de terneros. Entonces, con los subproductos, sin utilizar el maíz y el maíz y el sorgo, solamente con los subproductos se puede hacer una recría pastoril suplementada con una duración de 6 meses para recriar la cantidad de los terneros machos, el total de la cantidad de terneros machos de todo el NEA, que llega a 1 millón de cabezas. Así que eso sería un resumen del contexto con los datos analizados hasta el momento. Entonces nos refleja la importancia que tiene el NEA y el potencial que tiene como recriador para la producción de grano, para la producción de carne. Bueno, en este gráfico tenemos una estratificación de los productores de acuerdo al tipo de actividad y a la extensión y a la superficie que manejan. Y hay una clasificación, una estratificación de los productores que se dedican a la ganadería en la región. Tenemos sistema de cría pura, o sea, que se dedican solamente a cría, los de predominantemente cría y cría más invernada. O sea, nosotros tomando los 2 primeros estratos, que son criadores y predominantemente criadores, son productores que haciendo un mejor manejo de las pasturas, del pastoreo, podrían ser productores que además de hacer cría, podrían hacer recría. Entonces, esta superficie de un 62%, el 62% de los productores podrían ser recriadores, o sea que serían un espacio donde la recría podría crecer y podrían transformándose estos criadores en criadores más recriadores. Y lo mismo con los otros estratos, digamos, que ya hacen invernada, que tienen otro manejo diferente. Pero me parece que el horizonte, el espacio que tiene la recría para crecer sería este 62% que estamos marcando acá. Bueno, con eso cerramos el contexto y voy a pasar a una serie de alternativas para ser más eficiente, o sea, una sugerencia, alternativa sugerida, dice, para hacer más eficiente la recría y también conseguir financiamiento privado a bajo costo, incorporando inversores a su establecimiento. Entonces, acá tenemos intensificación del pastoreo, suplementación que todos la conocen, digamos, pero en el caso de este tipo de planteo se podría dar una suplementación continua para la recría, para los lotes establecidos en recría para carne, con capitalización y de ternero. Entonces, suplementación continua, tecnología de registros y financiamiento privado a bajo costo. Financiamiento privado, hablamos también, podemos decir, contratos privados entre productores. Bueno, existen una serie de alternativas que vamos a nombrar algunas para poder graficar y que ustedes vean la importancia de poder gestar este tipo de financiamiento. Bueno, en principio la intensificación del pastoreo es algo que todos habrán visto algo, deben conocer, algunos lo deben estar aplicando, hay establecimientos que lo hacen. Y la intensificación no es más que es un pastoreo rotativo. O sea, lo sugerimos porque es una herramienta que con baja inversión permite aprovechar la eficiencia en la cosecha del pasto por los diferentes lotes. Entonces, de esta manera se libera más campo para reservar potreros o para hacer otro tipo de planteos. Entonces,
a manera bueno, la sugerencia es la intensificación del pastoreo en parcelas pequeñas. El fundamento sería que una alta carga animal en pequeños espacios, en espacios reducidos, lo que hace es disminuir la selectividad del animal y aumenta la voracidad. Entonces podemos comer de forma pareja los potreros y bueno, y todos los beneficios que tiene un pastoreo racional, que lo pueden investigar un poco más después. Entonces, una de las sugerencias es que ustedes pueden implementar un sistema de pastoreo racional, pastoreo controlado, con una inversión en boyero, carreteles, varillas y bueno, después la importancia de la observación de los potreros y del animal. Así que eso sería una sugerencia, la primera sugerencia. Bueno, acá en esta foto se ven las distintas, son fotos de los potreros en la zona este del Chaco. Tenemos pajonales, gramillares, bueno, el pajonal con espacio intermata, donde tienen gramillas. Existen muchas especies que bien manejadas sirven de manera, o sea, aprovechadas de manera eficiente, son aptas para una recría. Bueno, ya que uno de los problemas que siempre se dan en esta zona son los excesos de pasto que no se consumen y que luego se lignifican y que no pueden ser aprovechados. Entonces, la intensificación del pastoreo es algo a desarrollar y que puede traer muchos beneficios para el productor y recriador. Les permitiría llevar adelante, además de su planteo, a un criador, por ejemplo, además de mantener su rodeo, podría liberar más campo para hacer un tipo de recría con capitalización. Bueno, la suplementación continua. La suplementación, bueno, lo que decíamos al principio es que generalmente se hace compra de algún subproducto de oportunidad por cercanía y se hace una suplementación sin tener en cuenta muchos factores que un profesional les puede sugerir y que les servirían para, primero, direccionar bien su inversión y también para poder plantearse objetivos de alto rendimiento, objetivos cumplibles, que permitan hacer recrías competitivas, porque al incorporar inversores de otros inversores, el capital de terceros, el compromiso es tener alta eficiencia para que los dos o todos los participantes tengan una renta interesante. Así que la suplementación de manera con asesoramiento profesional, de manera casi balanceada, un suplemento balanceado con todos los nutrientes necesarios para cada categoría, aprovechando el consumo también de pasturas de campo natural, bueno, es algo a lo que tienen que apuntar. Si bien existen otras herramientas que también ayudan al aprovechamiento del campo natural, bueno, son herramientas que son útiles, que son muy buenas y que, por ejemplo, podrían evaluar la incorporación de probióticos o de sales del amido con nitrógeno o con urea protegida. Bueno, existen otras tecnologías que ayudan al aprovechamiento, que hacen el aporte de nitrógeno que necesita o que falta, los probióticos que ayudan a la digestión de la hemicelulosa. Hay una serie de aditivos también que se puede incorporar a través de sales del amido, ya sean los comederos.
que mejoran, y todo eso es, o sea, la sugerencia es armar un combo completo, un plan de alimentación programado y que se pueda ir ajustando a medida que los animales van progresando en la recría. Entonces, una de las cosas más importantes es programar un plan de alimentación para que posteriormente se pueda ir ajustando y poder llegar a los objetivos determinados y así obtener la mejor renta para todos los participantes dentro de la recría, digamos, todos los inversores. Bueno, esto es lo que le hablaba recién, la suplementación y los planes, la importancia de los planes nutricionales. Después, bueno, la tecnología de registro, o sea, todo el trabajo que se hace para la producción es diferente el resultado cuando se miden todos los procesos. Entonces, actualmente existen herramientas para ir registrando los planes sanitarios, existen herramientas de balanza electrónica, para pesadas regularmente, existen los bastones, identificadores, bueno, todos conocen las herramientas que hay ahora para recopilar y registrar datos productivos durante el proceso y el desarrollo de los diferentes planteos, en este caso planteo de recría. Entonces, todas estas herramientas, la balanza, hasta, bueno, conexión de balanza, mixer sería más para un feedlot, jeringas digitales, lectura de comedero, identificación con chip, registro de pesadas digitales en manga, toda esa información, integrarla en un software, que hay mucho software envasado y existen software a medida también, para poder obtener datos de desempeño en animal, evaluar la sanidad, evaluar los costos, la rentabilidad, o sea, hacer un análisis de toda la información compilada y poder ir comparando de un ciclo a otro y dentro del mismo ciclo los resultados obtenidos, compararlo con los resultados esperados y de esa manera poder ir dándole mayor eficiencia al planteo de recría. Bueno, dentro de este ítem que pusimos, financiamiento a bajo costo, esto apunta a diferenciar, digamos, el financiamiento a el financiamiento de los bancos. Entonces, no es lo mismo agarrar y hacer un compromiso con un banco, tomar un crédito, que en este momento uno de los productores aporte los terneros, otro aporte el campo, y bueno, y paguen entre dos los insumos, el costo. Entonces, que asuman el costo de producción entre ambos para poder llevar a cabo una actividad que normalmente no llevan adelante dentro de su campo. Entonces incorporarían una actividad más que le daría rentabilidad, que le permitiría bajar los costos de producción, los costos fijos del establecimiento, que le permitiría una mejor renta, y también incorporar una actividad que a largo plazo y con ciclos repetitivos podría instalarse dentro de su sistema productivo, digamos, dentro de su sistema de producción. Entonces, en principio, herramientas de financiamiento con contratos privados. Bueno, acá nada más que nombrar el fideicomiso, que el fideicomiso es un contrato, o sea, el fideicomiso y los contratos ganaderos. Fideicomiso es un contrato donde ustedes pueden, lo que hace el fideicomiso es incorpora un capital a la empresa, incorpora liquidez a la empresa, a través de un contrato que lo pueden hacer en una escribanía, con asesoramiento contable, por supuesto, asesoramiento legal. Entonces ustedes incorporarían un capital a su empresa para
invertirlo en la actividad que ustedes piensen, para invertir el dinero en la actividad que ustedes piensen más rentable. A ver. En la actividad que ustedes crean más rentable y de la mejor manera posible, con el objetivo de obtener una rentabilidad en el establecimiento que permita retribuir a los inversores un interés por el dinero invertido. Así que, bueno, el fideicomiso lo dejo como inquietud, lo tienen que investigar, profundizar, asesorarse. Es una herramienta muy útil y se usa en otras regiones del país. Creo que acá es incipiente, digamos. Y otra de las alternativas, los contratos ganaderos, que en este caso hablo del contrato de capitalización. Bueno, esto es el fideicomiso. En este caso, bueno, en el gráfico se plantea el fideicomiso, el capital invertido, y tienen que ver, hay que generar una renta, que sería el valor del dinero para el que la invierte. Entonces, en el contrato de fideicomiso, ustedes tendrían que generarle renta al dinero que invierten en su establecimiento para poder devolverle un interés por el dinero incorporado a los inversores. En el caso de la capitalización, bueno, acá está este gráfico que sería el equivalente, o sea, el monto total. A ver, renta total, tenemos el apastaje y el costo del dinero. Claro, en este caso, el productor, el dueño del campo, el dueño del campo lo que tendría una ganancia similar a tener una renta por el dinero más un cobro por pastaje, que como ustedes saben va por cantidad de kilos novillos. Entonces, donde el dueño del campo se compromete a brindar el campo a pastaje más cuidados del establecimiento de los animales. Entonces tendrían el costo de un pastaje más el costo del dinero, que el costo del dinero se tendría en cuenta la tasa del Banco Nación de plazo fijo, más o menos. Ese sería el equivalente a la renta que podría tener el dueño de un campo que reciba animales a capitalización por un contrato de capitalización. Así que, bueno, de esa manera, sin invertir en los animales, pueden tener una renta extra por acceder a un contrato de capitalización. Bueno, ¿a dónde apuntamos con esto? Es que, bueno, la capitalización, ya sea el dueño de los animales, sea el dueño del campo, o hasta se puede incorporar alguna persona que financie la suplementación y la sanidad, es un negocio que por separado requeriría de una inversión extra. En cambio, en conjunto, entre varios productores, es el contrato de capitalización uno de los más viejos de la Argentina, así que está muy bien conocido por todos, pero bueno, lo planteamos como una herramienta para poder financiar los sistemas productivos de recría. Así que, bueno, serían dos formas, pero existen otro tipo también de contratos privados que podrían asesorarse. Así que, bueno, hasta ahí serían las sugerencias. Volvemos acá al principio que les había dicho. Las alternativas sugeridas: intensificación del pastoreo, la suplementación, tecnología de registros y financiamiento a bajo costo. Les permitiría a ustedes incorporar una actividad de recría para carne, sin terminación, o sea, la terminación la pueden decidir después o hacer venta, ya que el ternero recriado es un insumo valioso para los invernadores. De esta manera, ustedes podrían llevar adelante con baja inversión y de una manera, digamos, práctica, podrían llevar adelante una recría eficiente
que les permitirá bajar los costos fijos del establecimiento y mejorar la rentabilidad de su empresa ganadera. Así que, bueno, hasta ahí llega la presentación y yo les pongo una conclusión acá al final, que dice, teniendo en cuenta el contexto regional y que las herramientas sugeridas más arriba son de implementación simple, podemos decir que es posible lograr objetivos de alta eficiencia productiva en la región NEA. Solo hace falta la decisión de profesionales, productores e inversores de trabajar en conjunto en planteos de largo plazo. Así que, bueno, hasta acá, Luis, llegamos. Bueno, muy bien, Guillermo. La verdad, no te había escuchado nunca. Bueno, acá tienen los datos de Guillermo, que también quedan en las grabaciones. Esto se está transmitiendo también por YouTube, con lo cual en el canal de Agronea queda esta charla. Y también queremos aprovechar para decirle a todos los presentes que cuando ustedes ingresan a la muestra, ingresan al salón auditorio, tienen dos columnas. Una que es la de las disertaciones que están programadas y a la derecha hay otra que dice bajo demanda. Ahí vamos cargando cada una de las charlas que se vienen realizando. A ver, para dar un ejemplo, terminamos esta presentación con Guillermo y la capacitación de Guillermo queda colgada en este sector que está marcando ahí en la pantalla, bajo demanda. Ustedes ven que están las charlas que se fueron dando estos días previos, ¿no? Digo, para repasarla, para comentarle a los amigos, a otros profesionales que no pudieron estar y que quieran verla. Por mi parte, Guillermo, decirte que no te había escuchado nunca, me parece una muy buena presentación de un tema que no es menor, pero sobre todo porque incorporaste algunas cuestiones que van más allá de lo productivo y que hacen a lo productivo. Claro, es un análisis, traté de hacer un análisis global para que, que vea el productor de qué manera puede incorporar, si por ahí en algún momento tiene alguna duda o piensa que es demasiada la inversión o piensa que no puede. Traté de incorporar algunos datos para que puedan verlos, que de manera simple también se puede. Pero sin ninguna duda, o sea, pensar en la producción, no solo en producir y para eso hablar de genética, que es clave, hablar de sanidad, hablar de nutrición, sino también aquellas que son herramientas para llevar adelante la producción, como hablaste de los contratos, el fideicomiso y todo lo demás, que seguramente uno puede hacer una buena producción y después nos genera un buen negocio. Y buscando las herramientas que hay disponibles que van fuera de la alimentación y de la genética, también puede hacer un buen negocio. Como hoy en día, y explicaste varias herramientas, no era la charla precisamente de eso, que tienen que ver con la ganadería de precisión, ¿no? Y que hoy están disponibles, que son demasiado útiles, diría, demasiado útiles para manejar el panorama del rodeo en forma permanente, y creo que el hecho de que las hayas presentado es una forma de ir instalando este tema que requiere, por supuesto, un proceso de inversión, pero que la tecnología nos ha ayudado a que los costos también sean menores. En base a esto, Guillermo, es mi observación de la charla, ¿no? Me gustó cómo lo presentaste. Entonces, iría con dos preguntas, dos más tradicionales y dos más tecnológicas. Y digo, ¿por qué deberíamos hacer recría más eficiente? ¿Cuál es el objetivo? Claro. Bueno, primero la eficiencia, o sea, medir, la eficiencia tiene que ver con medir, por ejemplo, con medir la producción y saber comparar esa información y poder ir mejorando. Entonces, trabajar con eficiencia lo que permitiría es ir creciendo con una actividad específica dentro de la ganadería, que es la recría, para que puedan, comparando toda esa información, ir creciendo e ir mejorando esta actividad para que se instale como una actividad a largo plazo y que la región tenga esa capacidad de producir con datos, porque también esa forma esa es la forma de atraer inversión también al sector. Sin ninguna duda.
Te decía, vamos con las dos más tradicionales. ¿Cuál es la diferencia entre pastoreo continuo y pastoreo racional? Claro, no, bueno, pasa que el pastoreo continuo es el que se hace, en realidad es, o sea, es todo un tema, el tema del pastoreo. Hay gente que se dedica, que dedica la vida a eso, a lo del pastoreo. Ahora hay una tendencia con el pastoreo racional a aprovechar mejor los campos, mejor las pasturas, campo natural. Bueno, el pastoreo continuo es el que se hace tradicionalmente y en donde requiere menor recurso humano sería. O sea, el pastor va y aloja, decide a qué potrero asignar una X cantidad de animales, donde el animal puede ser selectivo, recorre el potrero, los potreros son más holgados, existe mayor superficie por animal, entonces hace un pastoreo selectivo y hay mucho resto de pasto que no se come, que después se lignifica y es pasto que se pierde. Entonces, a diferencia de eso, que lo que decía en la presentación del pastoreo racional, que el pastoreo racional lo que hace es aumentar la voracidad y disminuye la selectividad del animal. Entonces se comen los potreros de manera pareja. Bueno, tiene un montón de beneficios, el bosteo, las deyecciones, es como que va fertilizando también el campo. Así que sí, son alternativas diferentes y superadoras, digamos, una alternativa que bien aplicada, el pastoreo racional es lo que se viene, digamos. Y hay otra pregunta, va la tercera tradicional, digo más tradicional, de Gerardo Miró, que dice, en el pastoreo intensificado, ¿cuál sería, Guillermo, el tamaño del potrero recomendable por cantidad de cabezas? Bueno, mirá, lo recomendable es medir la producción, o sea, la receptividad de los potreros. Existen técnicas donde deben conocer la técnica de los cuadros. Bueno, existen varias técnicas que pueden medir la producción de pasto de cada potrero en kilos. Entonces, un nutricionista lo que haría es sacaría los kilos de materia seca de pasto producido por metro cuadrado y lo multiplica por los metros cuadrados los metros cuadrados de una hectárea y sabe qué receptividad tiene el campo exactamente, bien medida, con kilos. Y de ahí acomodar el potrero a el requerimiento del animal, porque el requerimiento, cada categoría animal tiene que comer una X cantidad con respecto al kilo vivo, que saben todo el porcentaje de kilo vivo. En el caso de las suplementaciones se deciden suplementaciones entre el 1 al 1,5%, entonces sumando o sea, tendrían que ver la cantidad de suplemento en comedero que se le daría, más la cantidad de pasto, tendría que cubrir el requerimiento total del animal. Entonces ahí se sabe en kilos cuánto necesita el animal comer por día. Y de acuerdo a la cantidad de animales, se multiplican los kilos y ahí se determina el tamaño de la parcela. Pero es una medición, digamos, bien racional. Y después, otra de las cosas a tener en cuenta es la observación, es todo, digamos, la observación del potrero, porque los animales, o sea, el cambio de potrero tiene que ser en el momento, o sea, hay un momento para hacer el cambio de potrero, hay que observar los potreros, los animales tienen que tener pasto disponible, porque si no es pérdida que están teniendo. El tiempo que queden una tarde sin comer, ya es pérdida que después, al final del ciclo, digamos, va en detrimento de la producción. Entonces, la observación del potrero y la observación de los animales, que eso es una práctica que van a ir adquiriendo. Yo les sugiero, o sea, todos deben conocer, hay unas leyes, la ley de pastoreo racional de Voisin, en francés, que ahí establece todas las pautas, digamos, de cómo hacer un pastoreo racional. Conocida como pastoreo Voisin, ¿no? Así Sí, es. sí. Guillermo, y complementando la pregunta de Gerardo, como vos hablabas de tecnología, ¿también se disponen hoy de software que instalado en un dron uno pueda medir un lote y determinar la capacidad de pastoreo?
Y yo creo que es una especialidad, no estoy muy al tanto de eso, pero sé que está la especialidad que se hace un índice de verde, se usa una combinación de una tecnología que se usa en agricultura con los mapas, se cruza la información con los mapas, y lo que sí yo uso es, digamos, lo que todos usan es para la medición de las parcelas y todo eso, se usan herramientas, digamos, de Google, bueno, que dan bastante de exactitud, digamos, de precisión para determinar el tamaño de los potreros, pero hay mucha tecnología. O sea, la gente de antes decía, o sea, en ganadería está todo inventado, no hay nada por inventar, que decía la gente de antes. O sea, solo hay que saber en qué momento aplicar las diferentes tecnologías. Claro. Y estas nuevas tecnologías, como decís vos, la ganadería de precisión, es lo que, o sea, es la tecnología aplicada a la tecnología ganadera. O sea, son todas cosas preexistentes y estas herramientas, porque son herramientas de medición que ayudan a poder obtener información, poder comparar la información. Muy bien, Guillermo. Vamos ahora a las herramientas que hablaste que tiene disponible el productor. Y acá hay una consulta que dice, y que siempre genera esa inquietud. ¿Para qué sirve? La voy a hacer así muy directa, ¿no? Sí. ¿Para qué sirve, Guillermo, la capitalización? La capitalización sirve en el caso, o sea, ponerle en criollo, si un productor tiene campo ocioso y tiene un potrero reservado, tiene campo que no usa, puede hacer uso de eso incorporando hacienda de tercero, hacienda de otro productor que tenga los terneros y que no los venda, los trae al campo y hacen un planteo. Entonces se firma un contrato entre los dos donde se estipula que del total de kilos ganados, se sacan los gastos, el costo de producción, el restante van 50 y 50 de las ganancias. O sea que es un planteo que le permite tener una renta por un capital que no dispone, digamos, una cosa así. Entonces, juntándose con otros productores, se puede llevar adelante. Por ahí lo que yo digo es que el capital que tiene un criador, por más chico que sea un pequeño productor, es un capital grande, o sea, equivalente a comparación a un comerciante, por ejemplo. El dueño tiene un campo, por más chico que sea, tiene un capital muy grande. Entonces, aumentar la rentabilidad y sacarle provecho a ese capital que tienen, ese sería uno de los objetivos a abarcar, digamos, acá en esta región NEA en mayor escala. Existe mucha gente que trabaja bien, pero hay mucho por crecer también. Sin ninguna duda. Bueno, y este es el objetivo de todo este tipo de encuentros, ¿no? De a poquito ir creciendo, ir mejorando. Y acá una última pregunta, que si bien vos hiciste mención, pero vale la pena para reforzar los conceptos. ¿Cuál es la importancia de los registros y el uso de la tecnología? Sí. Bueno, primero y principal es decir cualquiera, no, porque dice un productor, voy a incorporar ahora el software y me compré los bastones y todo eso. Bueno, voy a tener la caravana electrónica en mi establecimiento. Para empezar, como toda actividad, incorporar esto requiere destinar una persona exclusivamente a la actividad de toma de registro dentro del establecimiento. O sea, que sepan que si van a incorporar en tecnología, van a incorporar también una persona que va a estar encargada de eso, porque de eso depende el éxito de los registros. Es un trabajo y se lo tiene que hacer todo el tiempo. ¿Okay? Y bueno, y la toma de datos de registro nos permite a nosotros por ahí en algún momento relevar información que físicamente o haciendo la actividad la pasamos por alto. Y después terminó el trabajo en la manga y dijimos, uy, ¿cuánta es y qué? Y anotamos acá, qué sé yo, no sé, ¿viste? El trabajo, o sea, cada uno, digamos, tendría que
tiene que tener asignado, como en el campo, cada uno tiene asignado su actividad, y el tema de los registros tendría que tener una persona extra para hacer eso. Eso sería la incorporación, la importancia, algo a tener en cuenta. Y bueno, los registros son importantes. Cualquier persona que sabe de producción animal sabe que los registros son importantes, la libretita, todo, porque nos permite comparar, determinar resultados, poder demostrar. Y una cosa, por ejemplo, hablando con inversores de otras provincias, o una persona que invierte, que está acostumbrada a invertir en otros sectores y no en la ganadería. Y me decía, no, en ganadería el problema es, yo me dice, yo te doy la plata, tomá, y trabajá. Pero ¿qué pasa? Siempre, todas las veces que invertí en ganadería, nunca me pudieron mostrar los números, dice. Claro. Nunca me pudieron mostrar los números, dice, no, tomá, esta parte es tuya, dice, ¿y por qué? ¿Y cómo? O sea, con los números, el inversor quiere números porque con eso puede ver realmente qué pasó con el dinero. Entonces, eso es un desafío. Si la ganadería quiere tomar inversión, un desafío son los registros para eso. Muy bien, Guillermo. La verdad, no hay más preguntas. Nuevamente digo, me parece un mensaje muy clarito que me permite tomar dos reflexiones, ¿no? Una que es un poco más, o puede sonar un poco más dura, es que el productor ganadero debe dejar de ser un tenedor de animales para pasar a ser un empresario ganadero, esa por un lado. Y por otro lado, que no estamos produciendo carne, tenemos que tener en cuenta que estamos produciendo alimento para la región, para el país y para el mundo, con lo cual, aplicando todo este paquete tecnológico y con los cuidados necesarios, se puede lograr, bien lo dijiste, alta rentabilidad, se puede lograr un buen nivel de vida y se puede además producir con sostenibilidad y generando lo que nos van a demandar los mercados, sobre todo en la salida de esta pandemia, donde las exigencias del consumidor del mundo al cual llegamos con nuestra carne, debemos ser muy cuidadosos, ¿no? Hoy con un código QR en un corte, en una góndola de un supermercado de Europa y un celular, el consumidor puede establecer desde donde el momento en que nació el animal que produjo la carne que está comiendo hasta cómo llegó a la góndola. Así que creo que son cosas que debemos trabajar. Te felicito por el mensaje, te deseo mucha suerte en tu trabajo y en nombre de Agronea Producciones te agradezco mucho de que con tu consultora te hayas sumado, porque esta es una forma, reitero, de que entre todos juntos vamos para adelante, porque entre todos podemos, Guillermo. Así que ha sido muy bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias, Luis. Yo sé que sos una persona que está hace mucho en esto y que te haya juntado con Agronea, que también la familia Ledre está hace mucho en el tema, en la organización de la Expo. La verdad que, bueno, es un lujo para mí estar acá. Bueno, muchísimas gracias. Y antes de que te vaya, queremos invitarlo al que le pueda interesar a la próxima capacitación, que va a ser a las 18 horas, en este caso, producción porcina argentina, el desafío de seguir creciendo. Aquí hemos invitado a un colega tuyo, al doctor Jorge Brunori, uno de los especialistas más importantes que tiene el país en el tema porcino, es técnico de la Estación Experimental Agropecuaria Marco Juárez en Córdoba. Así que al que le interese el tema porcino, lo esperamos ahí, la producción